Vale, pues así empezamos. Entonces vamos a enlazar este ratito de formación con la oración, que no sé si todos lo habéis visto, el vídeo de la oración. Yo os digo que hoy no lo he Ujú. visto, hoy no, lo monté yo hace días, pero hoy no lo he vuelto a ver. He empezado a verlo un poquito ahora este último rato, pero la verdad es que no me ha dado la vida ya hoy para más. Entonces sí que vamos a empezar releyendo otra vez el Evangelio de Caná de Galilea, de las bodas de Caná, que oíamos ayer en el Evangelio y que me parecía muy bonito para hablar también, además de la Virgen, como grupos de oración teresiana. 2 días después se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fueron invitados al banquete Jesús y sus discípulos. Comenzó a faltar el vino y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Luego les mandó: sacad una muestra y llevádsela al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino. No sabía de dónde había salido. Los sirvientes sí que lo sabían. E inmediatamente llamó al novio y le dijo: se puede sacar primero el vino nuevo, se suele sacar primero el vino nuevo, y cuando ya se han hartado se saca el peor. Pero tú has guardado el vino bueno para el final. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus señales, dejó ver su gloria y sus discípulos creyeron más en él. Bueno, pues después de leer el Evangelio, que estoy seguro de que es un Evangelio que todos hemos leído y escuchado montones de veces, vamos a intentar interiorizarlo un poquito más. Vamos a ir viendo algunos detalles que seguramente muchos ya los hemos oído, muchos ya los conocemos, pero a lo mejor hay alguna cosa que nos suene nueva o que nos pueda servir para este momento que estamos viviendo. Me parecía muy bonito eso, el poderlo ir leyendo despacito e ir viendo algunos detalles con vosotros. Detalles que yo tengo que apuntados como para cuando doy una catequesis. Pues Caná de Galilea es un pueblo próximo a Nazaret, ¿no? A unos 7 kilómetros. Seguramente los novios eran conocidos de María y de José y por eso estaban invitados a la boda. La hora de Jesús, seguro que todos sabemos que en el Evangelio de San Juan significa la hora de la muerte y de la resurrección, ¿vale? Luego también San Juan habla mucho de signos, que no son solo los milagros, sino signos. Después hablaremos un poquito más de eso. Los discípulos fueron testigos de esta gloria de Jesús. Y luego había una costumbre que tenían los judíos, que era la de lavarse las manos continuamente para todo. Entonces, por eso tenían esos recipientes grandes para lavarse las manos antes de las fiestas. Y luego el mayordomo del que habla también, pues era, por decirlo así, el jefe de los criados, ¿vale? Un poquito después de estos detalles que yo les cuento a los niños antes de meternos más en el texto, pues vamos a ir viendo ahora, vamos a fijarnos en 4 momentos como más concretos. Dice, empieza el texto diciendo que comenzó a faltar el vino y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le respondió: mujer, déjame, todavía no ha llegado la hora. Jesús hizo este primer milagro porque se lo pidió su madre. Lo consiguió ella con su oración. Esto para nosotros orantes de los grupos de oración tiene que ser ya un detalle importante. Después volveremos sobre esto. Lo consiguió con esa oración cuando le dice a su hijo: no les queda vino. Y yo ahora os plantearía a cada uno de vosotros, eh, si María se acercase ahora a Jesús, ¿qué le dijese? ¿Qué le diría que te falta a ti? ¿No tienen? ¿Qué vino es el que nos falta? ¿Qué crees que nos falta? Lo podemos pensar y después, si queremos compartirlo, si nos da tiempo, lo hacemos. La respuesta de Jesús fue que todavía no había llegado su hora, pero hizo lo que su madre le pedía. O sea, es como si quisiera decirnos: mirad, lo hago porque me lo pide ella, ¿no? O sea, en este momento el Evangelio nos quiere mostrar de una forma muy clara la importancia y el lugar tan importante que tiene María en el reino de Dios, en el reino que Jesús nos trae. Entonces lo hizo porque se lo pidió su madre. Quiere decir
que por ella nos viene este reino, que es Jesús. Por eso también se dice que María es la puerta del cielo, es la puerta del reino de Dios. Y también que es el mejor camino para llegar a Jesús, porque ella nos lleva a Jesús con toda seguridad. Los cristianos y nosotros, Goz, familia del Carmelo, tenemos que tener ese cariño especial a María. Ella es la madre que nos cuida, la madre que se preocupa por cada uno de nosotros, ya lo sabemos, y con su oración ante Dios nos ayuda a caminar por la vida como cristianos, como buenos cristianos, para gozar además después de las alegrías del cielo para siempre. Esto sería un poquito de este primer punto. El segundo dice, su madre les dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Os habéis parado a pensar que los sirvientes somos cada uno de nosotros? A cada uno de nosotros Jesús nos dice, haced lo que él os diga. Tenemos que hacer cuanto podamos para traer al mundo el reino de Dios. Jesús, antes de convertir el agua en vino, pide a los sirvientes que llenen las tinajas de agua, que era lo que ellos podían hacer. Cuando me preparaba esto me venían al pensamiento esas palabras de la santa, que iban a hacer lo poquito que estaba en ellos, que es lo que decía Santa Teresa, lo poquito que está en mí, pues eso es lo que tengo que hacer. Les pide que pongan de su parte lo que puedan. Y sobre ese trabajo bien hecho es cuando Jesús hace el milagro. Me acordaba esta mañana cuando me volví a releer esto de un sacerdote que conocí yo cuando era novicia, que nos decía muchas veces, tú haces el casi nada y Dios hace el casi todo, pero tienes que hacer el casi nada para que Dios haga el casi todo. Entonces eso, que tenemos que hacer nuestra parte para que Dios pueda hacer el milagro. Es necesario que los cristianos trabajemos, cada uno según sus propias posibilidades. Y esto también me parecía muy importante, cada uno según sus posibilidades, porque a veces nos empeñamos en compararnos con los demás y querer hacerlo todo nosotros solos o nosotros mismos, comparándonos con los demás, o por el contrario, dejar que todo me lo den hecho. Entonces es importante eso, cada uno según sus posibilidades, para hacer el mundo que todos deseamos. No quiere Dios hacerlo todo Él, tenemos que colaborar con Él. Y ahí se nos puede abrir un nuevo campo, donde la ilusión esté por encima de todo, la ilusión, el amor, en todos los ámbitos de nuestra vida, en la casa, en la calle, en el trabajo, cada uno donde nos movemos. Lo importante es intentar comenzar hoy mismo y ver cómo ese mundo que nos rodea es un poquito mejor. Tercer punto, el mayordomo probó el agua convertida en vino e inmediatamente llamó al novio y le dijo, se suele sacar primero el vino nuevo y luego cuando ya se han hartado se saca el peor, pero tú has guardado el vino bueno para el final. Este es el primer milagro y por eso tiene un significado especial. Aquella agua significa las leyes antiguas, la tradición judía, la ley antigua, y el vino nuevo es el reino nuevo que Jesús nos trae, el reino de Dios que es el mismo Jesús. Jesús nos trae la alegría del nuevo reino de Dios. La religión de Israel, el agua, ha cumplido ya su oficio de preparar la llegada de Jesús y ya terminó. Desde ahora tenemos que adorar a Dios y amarnos unos a otros en Jesús. Y el cuarto punto dice, así en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus señales, otra vez dice que comenzó sus señales, sus signos, dejó ver su gloria y sus discípulos creyeron más en él. Esto me parece también muy importante. Jesús estaba reuniendo su grupo de apóstoles. Entonces, era muy necesario que vieran que Jesús era realmente Dios, para que pudieran realmente creer en él y dejar todo para seguirlo. Tenían de alguna manera que estar bien seguros de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Nadie entrega la vida por algo de lo que no está realmente convencido y ve que merece la pena. Tenían que estar del todo seguros de Jesús y confiar en él ciegamente. Por eso este primer milagro lo hace Jesús
en buena parte precisamente para ellos, para que ellos se convenzan de que es el Hijo de Dios, de que es el Mesías. Y también para nosotros Jesús hace este signo, también para nosotros Jesús hace este milagro, pues también nosotros tenemos esa necesidad de estar seguros de Él, porque también a nosotros nos pide que nos entreguemos totalmente a Él y tener fe en Él hasta el final. Así podemos estar seguros de fiarnos sin miedo y de entregarnos totalmente a Él. Bueno, hasta aquí más o menos. Luego tengo alguna cosa más, lo que pasa que me parece que nos vamos a pasar de tiempo. Entonces, vamos a pasar, luego quien quiera todo, yo lo tengo en PDF. Bueno, hay detalles que no, pero os lo puedo pasar, ¿vale? Para que lo leáis después más despacio. Sí que me parecía importante ver una última aplicación que es que tiene que ver todo esto para nosotros, Goz, ¿no? Y que cuando yo me ponía a preparar esto, lo primero que hacía era ir al ideario y ver lo que el ideario dice de la Virgen, porque me parecía algo bonito y fundamental. Entonces, creo que como Goz tenemos esa mirada especial puesta en María, de ella y en este Evangelio lo vemos bien expresado, aprendemos a orar, ese no tienen vino, y María nos dice el ideario que es figura clave, por ello aprendemos de ella. Y en ese no tienen vino a mí me sugería dos cosas. Primero, aprendemos a orar y también a estar pendientes de las necesidades de los demás. María se acerca a Jesús a pedirle que no tienen vino porque antes ha estado pendiente de las necesidades de los demás, porque ha visto lo que los otros necesitan. Entonces, María nos enseña las dos cosas. Primero, a estar pendiente de los demás, ver lo que les falta y presentárselo a Jesús, y después a decírselo a Jesús, a orar, a dirigirnos a Él. El ideario nos dice que María es la mujer contemplativa, la mujer que ama a Jesús y en Él a toda la humanidad. O sea, esto me parecía súper bonito, ¿no? Es la mujer contemplativa. Y a mí me gusta mucho, últimamente hago mucha oración por la calle, y no sé en qué momento ha sido que yo iba por la calle, iba a algún sitio concreto, y mi contemplación era ir fijándome en los rostros de la gente, precisamente, ir orando por esa gente por la que no conocía de nada, pero bueno, Señor, te presento sus vidas. Eso es lo que ahora yo puedo orar, pues así es lo que voy a hacer. Entonces, tenemos que aprender esta mirada contemplativa de la Virgen, la mujer que ama a Jesús y en él a toda la humanidad, dice el ideario, de la que es madre, y dice María es figura clave en nuestra experiencia espiritual del Carmelo y por tanto también de los GOT. Y luego dice un segundo párrafo que voy a leerlo porque es muy bonito y creo que con solo leerlo no tiene necesidad de más comentario. Junto a ella aprendemos a ser silencio para la palabra, interioridad habitada donde se guardan las cosas del amigo, acogida del don que Dios hace maravillas en nuestra pequeñez. María orienta nuestros ojos hacia Jesús, nos invita a recorrer junto a Jesús el misterio de su muerte y resurrección y a hacernos siervos del amor. Nos acompaña en la apertura constante al Espíritu. Parezcámonos en algo a la gran humildad de la Virgen, dice Teresa de Jesús también. Y con esto, más o menos, podemos dar por terminada esta primera parte, que ya os digo que si alguno quiere luego releerlo más despacio o releer la parte que no he dicho, que eran algunos detalles más como el vino, el hacer lo que los diga, las tinajas, detalles muy bonitos, pero que ya no me voy a estar ahora porque ya llevamos 20 minutos y creo que ya es suficiente por hoy. Voy a parar la grabación.